Solo salva a mi hijo. Pero la empleada donó el órgano y rechazó el dinero. Un millonario desesperado suplica, solo salva a mi hijo. La única compatible es su empleada, una mujer humilde que acepta donar un órgano sin dudar. Pero cuando él intenta pagarle una fortuna, ella rechaza el dinero. Y su respuesta revela una verdad tan poderosa que ni todo su dinero podría comprar. Una historia donde la compasión desafía al ego y el verdadero valor de la vida se mide en silencios. Siempre pensé que mi vida era tan sencilla como los trucos que hago cada mañana. Barrer las hojas del jardín, preparar el café para el señor Alejandro y doblar las servilletas con los mismos pliegues que mi madre me enseñó. Nunca imaginé que esas mañanas silenciosas, envueltas en el aroma del café, terminarían convertidas en urgencia, en corridas por pasillos blancos y en la palabra que nadie quiera escuchar. Fallo. Esa mañana todo comenzó como cualquier otra. Lucas, el pequeño, me sonrió detrás de la puerta entreabierta cuando le ofrecí el jugo. Tiene una sonrisa que encanta y unos ojos que me recuerdan a mi hermano. Lo vi correr hacia el coche del colegio y pensé en la lista de labores que tenía por el día. No hubo tiempo para la lista. A media mañana, el teléfono de la casa sonó y el mundo del señor Alejandro, con sus vidrios y sus trajes azulados, se partió por un rumor. Lucas se desmayó. Cuando llegamos al hospital, el brillo del sol en los cristales fue reemplazado por la luz fría de las lámparas de emergencia. Yo no sabía nada de términos médicos, pero entendí el miedo en la voz de Alejandro. Un hombre acostumbrado a tener respuestas, a comprar soluciones, a doblegar el destino con cheques y promesas. Allí, en una pequeña sala, escuchamos al doctor decir lo que nadie deseaba. Insuficiencia renal aguda. Necesita un trasplante. Hay una sola compatibilidad. Recuerdo que el silencio se hizo enorme, como una olla a presión que se niega a abrirse. Alejandro preguntó por nombres, por alternativas, por la manera de acelerar cualquier proceso. Yo me quedé en un rincón, con las manos húmedas, sintiendo cómo el mundo me miraba como si yo guardara la llave de la vida de un niño. No era consciente de que mis pruebas anteriores, las que me hice por costumbre, por sentir que debía estar sana para trabajar, podían algún día tener ese peso. Cuando me llamaron para realizar la prueba de compatibilidad, mi corazón latía como si quisiera salir del pecho. No por vanidad ni por ego. Latía por la pequeña criatura que conocía desde que nació, por su risa al romper papeles de regalo y por el modo en que me buscaba cuando la casa parecía grande. Cuando el anestesista dijo que me harían más exámenes, vi la cara del señor Alejandro cambiar. Ya no había seguridad en su postura. Sus manos, que siempre ofrecían contratos, ahora temblaban sin rumbo. Salimos del hospital con la promesa de pruebas rápidas. La noche anterior me había dormido soñando recetas y arrullos. Ahora dormí con la imagen de aquella sala blanca y la sensación de que aunque mi vida fuera mínima frente a la mansión, algo en mí podía convertirse en la última esperanza. No supe entonces si estaba preparada para pagar ese precio. No supe tampoco cuánto valía, realmente, un milagro. Salí del sopor de la madrugada con la sensación de que algo había cambiado para siempre. Aún llevaba en la piel el olor del jabón de la casa, ese aroma que me acompaña desde que era niña y que me hace sentir pequeña y segura. Pero aquella mañana, el mundo olía a hospital, a desinfectante, a mascarillas y a voces que se movían deprisa. Volvimos al hospital como quien regresa a un lugar ya conocido, pero todo había ganado otra dimensión. Los pasillos que antes me parecían fríos, ahora parecían campos minados por miradas que buscaban culpables o milagros. El doctor Ramírez nos recibió con esa calma que a veces asusta. Tenía las manos cuidadas, la bata impoluta y una mirada que no quería promesas vacías. Me explicó los resultados con palabras que traté de retener. Compatibilidad, inmunología, lista de espera. Cuando pronunció mi nombre, sentí que el aire se me olvidaba. Alejandro palideció.
Fue la primera vez que vi a un hombre que poseía todo temblar sin que el dinero pudiera sostenerlo. Camila, dijo el doctor, eres la única compatibilidad que hemos encontrado de forma inmediata. Necesitamos confirmarlo con más pruebas, pero la posibilidad está ahí. Por un instante creí que era una broma, una escena extraña de las muchas que a veces pasan en la vida de las casas grandes. Pero la voz del doctor fue firme. Alejandro me miró como si quisiera comprar mi silencio con un gesto de comprensión que nunca antes me dio. Quise decir que no era posible, que mi cuerpo me pertenecía, que mi vida no podía convertirse en moneda de cambio. Sin embargo, la imagen de Lucas cruzó por mi mente. Sus manos pequeñas intentando alcanzar un juguete, su cara cuando aprendió a atarse los zapatos. Algo en mí se quebró y supe que no podía dar la espalda. Me hicieron más exámenes. Me pusieron agujas, tomaron sangre, me explicaron riesgos y tiempos. Yo escuchaba todo desde dentro, como si fuera otra persona observando mi propio miedo. Los técnicos hablaban en voz baja. Las máquinas dibujaban números que no comprendía, pero entendía la gravedad. Si era compatible, la operación sería inminente. Si no, las horas de Lucas se acortaban. Alejandro trató de mantener la compostura. Sus manos se aferraron a una silla como si fueran la única tabla de salvación. Me ofreció cosas, una casa, contratos, promesas que sonaban a cajitas bonitas, como si quisiera envolver mi decisión en bienes que él imaginaba que podían comprar el silencio de mi alma. Me dolió que pensara así. No porque rechazara lo que ofrecía. Sí, una vida más cómoda habría cambiado muchas cosas para mi familia, sino porque sus ofertas no tocaban lo que yo iba a regalar, el latido de mi cuerpo para otro latido. Le dije al doctor que necesitaba tiempo para pensar. No era tiempo para negociar, era tiempo para mirar dentro y entender si mi compasión podía vencer el miedo. Aquella noche, en mi cuarto pequeño, imaginé a Lucas jugando y a su madre llorando de alivio. Me dormí con la certeza de que, si las pruebas confirmaban la compatibilidad, mi respuesta sería un sí con todas las palabras que no había aprendido a pronunciar antes. Un sí que no buscara recompensa, sino vida. Al día siguiente, volvimos al hospital. Las pruebas confirmaron lo que todos temían y esperaban. En la sala donde nos dieron el resultado, el silencio fue otra vez un animal grande y respetuoso. Alejandro me miró con ojos que ya no intentaban comprar nada. Intentaban suplicar. Sentí el peso de la decisión como si fuera mi propia sangre. Profunda, inevitable. Firmé los consentimientos. No por promesas, sino por amor a un niño que no conocía, pero que, de alguna manera, había aprendido a llamar mi pequeño, cada vez que la casa se llenaba de risas. El día siguiente amaneció con un cielo gris y una humedad que se pegaba a la piel. No dormí bien. Las sombras del hospital se habían quedado atrapadas en mi mente. Me desperté antes del amanecer. Preparé un café que no pude tomar y caminé sin rumbo hasta la ventana. Desde allí se veía la mansión dormida, tan grande y silenciosa que parecía no pertenecer a nadie. En ese silencio entendí que mi decisión ya estaba tomada, aunque aún no la hubiera dicho en voz alta. A media mañana, el señor Alejandro me llamó al hospital. Cuando entré en la sala de reuniones, me recibió con una formalidad que intentaba disfrazar su angustia. Sobre la mesa había carpetas, un vaso de agua y un sobre cerrado. Él no sabía hablar de sentimientos, sabía negociar. Camila, comenzó. Antes de que sigamos adelante, quiero ser claro. Quiero agradecerte lo que estás dispuesta a hacer, y quiero compensarte adecuadamente. Dijo compensarte como quien ofrece un trato. Yo lo miré sin entender por qué esa palabra dolía tanto. Él siguió hablando de cifras, de propiedades, de estudios para mis sobrinos, de una vida nueva. Cada frase era un intento desesperado de comprar mi decisión, y cada intento lo alejaba más de entenderla. Señor, interrumpí con voz suave, no estoy aquí por dinero. Él me miró, confundido,
como si esas palabras fueran un idioma desconocido. No lo digo por ofender, continué. Sé que usted quiere salvar a su hijo. Yo también lo quiero. Pero hay cosas que no se compran, y esta decisión la tomé con el corazón, no con la cabeza. Alejandro bajó la mirada. Vi cómo sus hombros, siempre erguidos, se hundían un poco. El hombre que podía controlar a todos con una firma, ahora parecía un niño perdido. El doctor Ramírez entró unos minutos después con los papeles de consentimiento. Me explicó los riesgos, los tiempos de recuperación, los posibles efectos. Yo asentía, sintiendo un nudo en la garganta. Mientras firmaba, escuchaba el sonido de mi respiración y el roce del bolígrafo contra el papel. Ese sonido marcaba el punto exacto en que mi vida cambió rumbo. Cuando salimos de la sala, Alejandro caminó a mi lado en silencio. Por primera vez no hablaba de dinero ni de poder. Caminábamos como dos extraños unidos por una tragedia. Antes de subir al ascensor, me detuvo. ¿Por qué tú?, me preguntó con voz baja, casi quebrada. ¿Por qué harías esto? Pensé en muchas respuestas. Por Lucas, por mi fe, por humanidad. Pero solo dije, porque nadie merece ver morir a su hijo sabiendo que uno puede evitarlo. El ascensor se cerró y me quedé con su rostro en la mente, esa mezcla de miedo y gratitud que lo hacía más humano que nunca. Esa noche, antes de dormir, puse una mano sobre mi abdomen. Allí estaba el órgano que en pocos días dejaría de ser mío para ser de otro. Sentí una especie de paz. No era resignación, era comprensión. A veces la vida te pide que des algo para recordarte que todavía puedes sentir compasión en un mundo donde todo parece tener un precio. El día de la cirugía amaneció con un silencio extraño, como si el mundo contuviera la respiración. En el hospital, el aire olía a metal y desinfectante. Caminé por el pasillo con la bata blanca que me entregaron, sintiendo el roce áspero del algodón contra mi piel. Cada paso me acercaba a un destino que ya no podía cambiar. No había miedo en mí, solo una calma que dolía. El señor Alejandro estaba en la sala de espera, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas. No levantó la vista cuando entré, pero lo vi respirar hondo, como si necesitara valor para mirarme. Me acerqué y le sonreí, pequeña, desde esa distancia que siempre existió entre nosotros. Todo va a salir bien, le dije, más para tranquilizarlo que por certeza. Camila, su voz era apenas un hilo, no sé cómo agradecerte. No lo haga, respondí. Agradezca cuando lo vea sonreír de nuevo. El doctor Ramírez apareció entonces y nos explicó los últimos detalles. Escuché palabras técnicas que se mezclaban con el latido de mi corazón. Cuando mencionó riesgos, vi a Alejandro apretar los puños. Por un momento pensé que se arrepentiría, que detendría todo, pero su mirada se mantuvo fija en el suelo. Antes de entrar a la sala, me detuve frente al vidrio que separaba el pasillo de la habitación de Lucas. Dormía, con el rostro pálido y los brazos cubiertos de cables. Me acerqué al vidrio y apoyé la mano. Sentí que una corriente me unía a él, como si mi cuerpo ya supiera que pronto le pertenecería en parte. En el quirófano, la luz era tan blanca que lastimaba. El frío del metal me recorrió la espalda cuando me recostaron sobre la camilla. Una enfermera ajustó mi respiración, otra me tomó la mano, me habló con voz dulce, pero sus palabras se perdieron entre los sonidos de los monitores. Antes de dormirme, recordé una tarde en que Lucas me pidió que le contara una historia. Inventé una sobre un corazón que aprendía a compartir su ritmo con otro. Nunca imaginé que esa historia sería la mía. La anestesia comenzó a nublar mis pensamientos. Sentí que el mundo se alejaba, como si me hundiera
en un lago tranquilo. Escuché la voz del doctor contando segundos, el eco distante de instrumentos, y luego nada. El vacío desperté muchas horas después, o quizá fueron días. No había luz. Solo el sonido de una máquina que marcaba un ritmo lento. Intenté moverme, pero un dolor profundo me recordó que ya no era la misma. Entonces lo escuché, una voz temblorosa cerca de mí. Camila, lo lograste. Era Alejandro. Intenté hablar, pero mis labios no respondieron. Sentí sus dedos rozar mi mano. No era el toque de un patrón, ni de un hombre poderoso. Era el toque de alguien que comprendía, por fin, la fragilidad. Cerré los ojos. El dolor era grande, pero dentro de él había algo cálido, como una promesa cumplida a Lucas viviría. Y yo, aunque más débil, me sentía viva. De otra forma, había entregado una parte de mí, pero algo más grande me había sido devuelto, a la certeza de que, incluso en medio del dolor, todavía existen gestos que el dinero nunca podrá comprar. Despertar fue como regresar de un sueño espeso, hecho de ecos y luces difusas. Mi cuerpo pesaba, y la respiración era un hilo delgado que se enredaba con el pitido del monitor. Por un instante pensé que aún soñaba, hasta que sentí el dolor sordo en el costado, un recordatorio brutal de lo que había sucedido. Una enfermera entró, me miró y sonrió con ternura. Todo salió bien, Camila. El trasplante fue un éxito. Lucas está estable. Esas palabras se mezclaron con mis lágrimas. No sé si lloraba por alivio o por agotamiento, pero cada lágrima llevaba consigo algo más que dolor, una paz silenciosa. Horas después, Alejandro apareció. No vestía su traje azul ni su reloj brillante. Llevaba una camisa sencilla y ojeras profundas. Se quedó en la puerta, sin atreverse a acercarse demasiado. Lo observé en silencio. Por primera vez parecía humano, Camila. Su voz temblaba. No sé cómo agradecerte. Te debo la vida de mi hijo. Intenté sonreír, pero la garganta me ardía. No me debe nada, señor. Hice lo que cualquier persona haría si pudiera salvar una vida. Él bajó la mirada, incrédulo, como si no entendiera. Puedo compensarte, lo que quieras, una casa, dinero, lo que necesites. Negué despacio. No lo hice por dinero. No podría vivir sabiendo que cobré por algo así. Alejandro me miró largo rato. Sus ojos estaban húmedos, pero no loro. Solo asintió, con un respeto silencioso que jamás había mostrado antes. Pasaron los días y la recuperación fue lenta. Cada movimiento dolía, pero cada visita de Lucas era una inyección de vida. Venía con flores torcidas y dibujos que apenas podía sostener, diciendo: «Gracias, Camia, mi papá dice que eres mi heroína». Yo le acariciaba el cabello y pensaba que los héroes no existen, solo las decisiones que tomamos cuando el corazón se impone a la razón. Una tarde, mientras el sol se filtraba por la ventana del hospital, Alejandro volvió. Se sentó junto a mi cama y guardó silencio. Siempre pensé que el dinero podía arreglar cualquier cosa, dijo al fin. Pero tú me enseñaste que hay cosas que solo se curan con bondad. A veces, respondí, solo hace falta mirar más allá de uno mismo. Nos quedamos callados. Afuera, el viento movía las cortinas con una suavidad casi espiritual. En ese instante comprendí que algo en él había cambiado. No era el mismo hombre que daba órdenes desde un trono invisible. Era un padre que había tocado fondo y había encontrado la humanidad que creía perdida. Cuando finalmente me dieron el alta, Lucas corrió a abrazarme. Su energía me envolvió como un fuego pequeño. Alejandro estaba detrás,
sosteniendo un ramo de girasoles. «No sé si podré algún día devolver lo que hiciste», me dijo. «Pero prometo que lo intentaré con hechos, no con dinero». Sonreí. «Entonces ya me pagó, señor». Mientras salíamos del hospital, sentí que el aire era distinto. No tenía fortuna, ni joyas, ni promesas, pero llevaba dentro algo más valioso, la certeza de haber salvado una vida sin pedir nada. En un mundo donde todo parece tener precio, había descubierto lo único que no lo tiene, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente libre. Han pasado 3 meses desde aquel día en el hospital, y todavía me despierto con la sensación de que todo fue un sueño. Pero la cicatriz en mi costado me lo recuerda. Fue real. Cada vez que la toco, no siento dolor. Siento propósito. Volví a trabajar, aunque ya no como antes. Alejandro insistió en que descansara más, que no cargara peso, que me ocupara de tareas más suaves. Pero para mí, estar en aquella casa ya no era lo mismo. El silencio, antes frío y distante, ahora estaba lleno de voces, risas y música. Era como si la vida hubiese vuelto a entrar por las ventanas. Lucas corre por los pasillos con su energía desbordante. A veces se detiene, me mira con esa sonrisa suya que brilla más que cualquier lámpara y dice: «¿Sabes, Cami? Mi corazón late fuerte, porque tiene un poquito del tuyo. Y aunque sé que no entiende del todo lo que dice, me derrite cada vez». Alejandro cambió también. Ya no habla de negocios en la mesa, ni mira su reloj cada 2 minutos. A veces lo encuentro sentado en el suelo jugando con su hijo o preparando el desayuno torpemente. Es un hombre que aprendió a detenerse. Una noche, mientras terminaba de guardar los platos, él se acercó. «He estado pensando», dijo con voz baja. «No quiero que sigas siendo mi empleada. Quiero que dirijas el proyecto que abriremos en el hospital. Un programa para ayudar a niños que esperan trasplantes. Quiero que sea en tu nombre». Lo miré, sorprendida. «Alejandro, yo no soy nadie para eso. Eres exactamente quien debe hacerlo», respondió. «Porque entiendes lo que significa dar sin esperar nada». Acepté. No por orgullo, sino porque comprendí que, a veces, el amor se multiplica cuando se comparte. Ese proyecto se convirtió en mi nueva casa. Cada niño que sonreía después de recibir una segunda oportunidad era como ver a Lucas otra vez en aquella cama, luchando por su vida. Un año después, cuando el programa ya estaba en marcha, inauguramos una pequeña placa en la entrada. Decía: «Donde la compasión salva más que el dinero», en honor a Camila, cuyo corazón sigue latiendo en cada vida que ayudó a salvar. Leí esas palabras con lágrimas, pero también con una paz que no conocía. A mi lado, Alejandro y Lucas me tomaron de las manos. En ese instante entendí algo. Las heridas sanan, los días pasan, pero los actos verdaderos no se olvidan. Yo era solo una mujer sencilla, una empleada más, pero había aprendido la lección más grande: que el amor, cuando se da sin medida, se convierte en el único milagro que no necesita explicación.